Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, es un gusto saludarlo. Han sido horas intensas en el Congreso de la República. Ayer, horas antes del primer debate de la reforma a la salud, el presidente Gustavo Petro desde Estados Unidos dijo que se venía una gran prueba de fuego para la coalición de gobierno en el Congreso de la República, refiriéndose por supuesto a la muy discutida, a la muy accidentada reforma a la salud. Indudablemente es la prueba de fuego de la coalición mayoritaria. Son las reformas fundamentales que aplican el programa de gobierno que el pueblo eligió. Pues de momento parece irse rajando esa coalición de gobierno. El presidente Gustavo Petro no tuvo otra alternativa que desearle buena suerte a los políticos que finalmente le dijeron no a su reforma a la salud, que tanto él le apostó, le está apostando y por supuesto su ministra, Carolina Corcho. El presidente y su ministra pusieron líneas rojas, los partidos de coalición también, y finalmente no hubo acuerdo. No hay reforma consensuada y ahora huele a calle, a protestas en favor de la reforma a la salud. Habrá que ver qué tanta acogida tienen, porque ese ha sido el llamado, el balcón y la calle del presidente Gustavo Petro. La pregunta alrededor de lo que está ocurriendo con la reforma a la salud, con la presencia incluso a última hora de la primera dama, la doña Verónica Alcocer, es si está de muerte lenta, si está agonizando la reforma a la salud, por qué no se engranaron las maquinarias del Congreso y ahora qué viene. Esa es la discusión de hoy a estas alturas en el Congreso de la República y aquí en Zona Franca. Bienvenidos. Uno de los que le dijo no a la reforma a la salud es el expresidente César Gaviria, el jefe natural de los liberales, que está enfrascado en una pelea muy seguramente técnica, pero también profundamente política con el presidente Gustavo Petro. A modo de pregunta, se cuestiona por qué Carolina Corcho, que es la capitana del barco, la conductora de la reforma a la salud, sigue siendo ministra de Salud a estas alturas. No entiendo bien por qué esa señora es ministra de Salud, si ha sido la principal interferencia que ha habido para poder hacer un trato, para poder hacer cambios. Ella desconoció por completo que en el Congreso había partidos políticos y que había dirigentes, y entonces se metió a desconocer a todo el mundo, a desconocer las asociaciones de médicos. Y desde Estados Unidos le responde enérgicamente el presidente Gustavo Petro. Lo hace a través de su cuenta en Twitter diciéndole, abro comillas, esta señora es ministra de Salud porque defiende los pacientes. Otros defienden solo los negocios con la vida de la gente. Esa es la respuesta del presidente Gustavo Petro. Esa es la discusión que hay alrededor de la reforma a la salud. Por eso hemos invitado a varios integrantes del Congreso, simpatizantes, personas cercanas al pacto histórico. Está esta noche con nosotros Lorena Ríos, que es senadora del Partido Colombia Justa Libres, primera directora nacional de Asuntos Religiosos. Senadora, buenas noches y bienvenida a Zona Franca. Buenas noches y un abrazo a todos aquí. Gracias por aceptar esta conversación. Nos acompaña también Nicolás Echeverri, es senador del Partido Conservador, fundador de Conservadores de Vida, los conservadores, senador, que están en rebeldía con el pacto histórico. Buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches. Yo creo que rebeldía no, ahora explicamos, pero... ¿No es rebeldía con la reforma a la salud? No, esto es una postura, hay diferencias y hay observaciones y hay propuestas. Ya vamos a profundizar la posición del Partido Conservador, que está en esa negativa. Esta noche está el concejal de Bogotá por el pacto histórico, José Cuesta, simpatizante de la coalición de gobierno, filósofo y político. Doctor Cuestas, concejal, muy buenas noches y bienvenido a Zona Franca. María Camila, buenas noches y gracias por la invitación. Gracias por aceptar esta conversación. Senador Echeverri, ¿cuál es la razón por la que a estas alturas los conservadores le dicen no? El presidente Petro les dice buena suerte. A ustedes, ¿cuáles son sus posiciones, sus líneas rojas? Mire, lo de buena suerte pues la necesitamos todos, el presidente, el país, la gente que necesita la atención. Y hoy hay que centrarnos en eso, en la atención primaria, en el paciente, en salvar vidas. Se ha presentado una reforma, un proyecto sui generis. La discusión aún no avanza, apenas en el día de hoy fue negado el archivo, es decir, se predispone a que la Comisión Séptima inicia la discusión, no se archivó la discusión, o sea que vamos a tener discusión y ahí empieza el procedimiento parlamentario de en esa comisión encontrar
la mayoría, luego pasa a plenaria de Cámara, luego pasaría a la Comisión Séptima de Senado y luego pasa a plenaria de Senado, serían 4 debates, luego va donde el presidente para su respectiva sanción. ¿Hoy está agonizando la reforma a la salud? Digamos que hoy está viva porque fue negado su archivo, entonces está radicada en la Comisión Séptima e inicia su procedimiento. Concejal Cuesta. No, yo estoy completamente de acuerdo con el senador del Partido Conservador. Esa es una muy buena noticia, por ahí hubiéramos podido empezar. El titular es, se abrió el debate, sencillamente se negó la propuesta del archivo y por lo tanto, bienvenida a la democracia para que todos los parlamentarios de la Comisión Séptima de Cámara efectivamente presenten sus argumentos y estoy convencido, tengo fe, a pesar de lo que usted ha dicho, que efectivamente esto se va a convertir en una ley de la República tan importante para los colombianos y es que convierte la salud en un derecho y deja de ser un negocio tal como estaba previsto en la Ley 100. ¿Tiene fiebre la reforma a la salud? Un poquito de temperatura. ¿Qué tanta temperatura tiene, Tiene concejal? dificultades, entre otras cosas, porque voy a decirlo de manera muy concreta, seguramente era parte de este debate. En términos generales, y pues los senadores, la senadora y el senador lo saben mucho mejor que yo, porque ese es su oficio, producir leyes en el Congreso de la República, y es que en buena medida la propuesta del proyecto de ley en materia de reforma a la salud, en general casi, por lo menos el 70% de ese articulado ya hace parte de la estructura legal en Colombia. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con APS, eso ya existe. Todo lo que tiene que ver con política pública de prevención en salud existe. La gran discusión es el tema de las EPS y me parece que lo pone muy bien el presidente de la República cuando le responde de manera concreta pues, a la expresión abusiva del expresidente César Gaviria Trujillo cuando cuestiona el por qué sigue al frente del Ministerio de la Salud la ministra Carolina Corcho. Senadora Ríos, su lectura de lo que está ocurriendo, usted está en ejercicio de independencia, ¿no es así? Así es, mi partido ha tomado la posición de independencia y eso también nos ha permitido, soy miembro de la Comisión Séptima del Senado, nos ha permitido participar no solo en las distintas audiencias públicas que desde el año anterior, previo a que se diera toda la dinámica de erradicación del proyecto de ley, hemos estado en audiencias públicas, en distintas reuniones, entendiendo los distintos sectores y actores del sistema salud. Y creo que, como lo dice el senador y el concejal, empieza el debate. Hay unas líneas rojas, también unas líneas azules y otros puntos que no son de negociación. Creo que Colombia sí merece tener una reforma a la salud, pero una reforma que sea concertada, una reforma que tenga sustento en estadísticas y en documentación idónea y que también construyamos sobre lo construido. No es necesario acabar 30 años de experiencia que tiene ya el sistema de salud en Colombia. Hablando de consensos, escuché en alguna oportunidad al gobierno, incluso a la ministra Carolina Corcho, que esta era una de las reformas más consensuadas, más debatidas, más discutidas. ¿Eso no es así? Pues lo hablo en el caso personal de Lorena Ríos como miembro de la Comisión Séptima, que le atañe en específico la discusión de este tipo de reformas. No hemos tenido unos espacios en los cuales específicamente nuestras inquietudes sean tenidas en cuenta en mesas técnicas de discusión. Entonces, desde esa línea hemos participado en audiencias públicas, he estado en 2 con la ministra de Salud, siempre he manifestado lo mismo, siempre les he dicho, vamos a dialogar, concertemos, miremos qué es lo mejor, qué se debe mejorar, qué se debe continuar e incluso dejamos siempre claro que estamos aquí, es hablando de 50 millones de colombianos que necesitan tener una salud justa y digna. Senador Echeverry, ¿cuáles son esas líneas rojas para entrar un poco en el tema técnico, lo que no han podido llegar a un punto de acuerdo con la ministra Carolina Corcho? Bueno, permítame, para entrar en ellas, hacer 3 observaciones. La primera es que coincidimos plenamente en que Colombia requiere una reforma a la salud, que el modelo está agotado y que necesitamos garantizar no solamente el acceso, que lo tiene, sino la calidad. En segundo lugar, que esto tiene que ser construido independiente de un debate ideológico. Y segundo, no sobre ruinas, porque el modelo que hay ha entregado suficientes pruebas de que en el marco de la universalidad y el aseguramiento no todo es malo y no podemos destruir lo que tanto le ha costado a los colombianos en materia de salud. En segundo lugar,
con todo respeto, me parece que no es cierto lo que dice el concejal de que el 70%, sí, mucho de eso no necesitaría siquiera reforma a la salud, pero no es cierto que solamente el tema de EPS. Le voy a decir la primera línea azul Señor. que nosotros hemos planteado. La financiación de lo que se pretendía hacer. No son rojas sino azules, Sí, pero las no le nuestras. metemos ideología, no le metemos política Claro, a la reforma así a la salud. en el ejercicio lo hemos planteado azul y reciba esto con todo el beneficio de la pedagogía social. Yo creo que este debate, esta reforma elevó la calidad del debate. Se vieron los partidos estudiando, buscando sus expertos, trayendo sus propuestas. De hecho, aparecieron 187 proposiciones muy bien redactadas, la gran mayoría acogidas por la ministra, con discusiones plenas y con absoluta transparencia sobre la mesa. Eso es muy importante. Mire que sin empezar el debate, la gran mayoría de los medios ya hicieron debate, ya saben qué estamos pensando. La gran mayoría de los colombianos saben que va a haber una reforma a la salud, saben que está reclamando. Y eso es muy importante, defender esa democracia. Le doy solo un elemento. Nosotros consideramos que tal cual está planteada la reforma sobre un sistema que desconoce grandes logros de los regímenes que venían funcionando dentro del sistema de salud, contributivos y no contributivos, pasa a un sistema de salud plenamente preventivo y no un sistema de salud. ¿El punto más crítico es si debe ser o no un sistema mixto? También es muy ¿Público, importante, no? claro que sí, porque hay grandes experiencias y hay reconocimiento de eficiencia en ese sentido. Concejal Cuesta. No, es un sofisma aquella discusión sobre que nosotros queremos exclusivamente tener un sistema de carácter público. Ya se aceptó, el mismo presidente lo ha dicho, igualmente también la ministra Carolina Corcho. Esta es una propuesta de sistema hibridado, mixto, en donde por supuesto los privados también tienen que jugar un papel importante allí. Pero de fondo quiero hacer una pregunta como para entrar en el intercambio de opiniones. A propósito del sistema que está siendo objeto, y me complace saber que en el caso del senador del Partido Conservador hay coincidencia en torno a que es necesario reformar este modelo de la Ley 100 que está agotado. Y está agotada, entre otras cosas, porque, por ejemplo, en materia de aseguramiento, no deja de ser una definición y una proclamación en infinitivo. En concreto, perfectamente el 65% de los territorios de la Colombia profunda no son asegurados por las EPS. Es uno de los requerimientos más importantes en términos de las consideraciones, las motivaciones que han dado lugar a la proposición del desarrollo de esta propuesta de reforma a la salud. Senador. Sí, perdóname, completamente en esa línea es cierto. Es que muchos de los aspectos de la reforma son importantes y le hemos apostado y le hemos entregado los mejores lineamientos para que podamos avanzar en garantizar esa Colombia profunda bien atendida, que es un total reclamo. Ahora, la forma, ¿cierto? Y los costos y los procedimientos, es decir, tener el personal profesional en sitios del país que lo requieren es de un costo supremamente oneroso. Es que creo que hay consenso en el qué, que es una reforma o por lo menos llevarle salud a todos los territorios. La pregunta es el cómo. El cómo. ¿Y con correcto. qué? ¿Y con qué? Y creo allí, Senadora Ríos. Sí, yo creo allí que estamos, como dices, el consenso de la atención primaria es necesaria. Hay más de 600 municipios en el país que no tienen una atención, llamémosla digna, y tenemos poblaciones y territorios rurales alejados en los cuales no tienen acceso a una educación digna, por lo menos digna. Yo estuve en Chocó en la primera audiencia pública cuando se radica este proyecto de ley y no había ni siquiera una jeringa para aplicar un diclofenalco y, bueno, otras medicinas diarias. Entonces, somos conscientes que sí se requiere que se lleve esa atención de manera oportuna y digna a los lugares. Sí es preocupante que no hemos tenido claro, como lo decía el senador Echeverri, cuáles son los mecanismos de financiación ni qué era el informe financiero. Es que no tenemos claro los costos que va a generar esta reforma para el país. Nosotros tenemos un estudio que pasa de 72 billones a 93 billones en el escenario más conservador, lo que indicaría que en el segundo trimestre, en el tercer
en el tercer trimestre estaría colapsado en condiciones peores el sistema. Eso sin analizar el tema del riesgo, ¿cierto? Independiente de que sea EPS o no EPS, porque también quiero dejar claro, nosotros no somos los defensores del tema de la EPS, somos defensores del tema del aseguramiento en salud y el aseguramiento financiero, que alguien lo ha venido cargando y que nosotros lo perdemos. Por lo tanto, no cierra las llaves de la corrupción y por lo tanto no corrige las debilidades del sistema de las empresas sociales del Estado tampoco. Senadora Ríos. No, totalmente de acuerdo. Para seguir con el silogismo Sí. de la reforma a la salud, si no está herida de gravedad, ¿qué le pasa a la reforma a la salud hoy? Porque lo que vimos ayer fue un desorden en el Congreso de la República, el primer debate absolutamente accidentado. Bueno, ¿qué le falta? Y yo lo insisto como miembro de Comisión Séptima del Senado: concertación, mesas de trabajo, discusión, tener de verdad fundamentos técnicos, tener cifras que nos permitan a nosotros entender es viable o no, continuar o no. Creo que ese mecanismo, los mecanismos de concertación se hacen necesarios no solo en esta, sino en las otras dos reformas que también como Comisión Séptima vamos a estar aprobando o desaprobando dentro del Congreso de la República. Aquí llamo la atención, por ejemplo, la reforma pensional sí empezó con mesas técnicas. Hemos estado con la ministra, ya tuvimos una primera mesa técnica, expresamos las preocupaciones, sobre todo las de financiación, las económicas, pero en el caso de la reforma a la salud, siento, en mi caso, que estoy en la comisión respectiva, no hemos tenido esos espacios, ni de discusión, ni mesas técnicas. Las recusaciones que se presentaron ayer, ¿cuál va a ser la suerte de ellas? No, lo que estábamos siguiendo la Cámara, no, las recusaciones están Hoy no las tramitaron. Las recusaciones son de Enrique Gómez Martínez, que es el que se encarga de llevar al Congreso de la República las recusaciones contra varios parlamentarios, intentando sacarlos de la discusión, ellos que salen un poquito molestos anoche tarde del Legislativo. Hemos presentado una recusación contra los miembros de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes con fundamento en el hecho de que algunos de ellos tienen contratos de medicina prepagada o lo que se llaman planes complementarios, que son adicionales al plan obligatorio en salud que tenemos todos por ley en las EPS, los que somos del régimen contributivo. Vale. Concejal Cuesta. No, yo quiero... ¿Usted cree que esto va a tener algún tipo de éxito o solo cumplió el propósito de disolver ayer la discusión? Bueno, lo primero que quiero decir es que afortunadamente ya se abrió la discusión. Como se habla ahora de líneas rojas, azules, también hay que decir que el presidente Petro también ya fijó unas líneas respecto a que lo máximo que se puede ceder son aquellas cosas que están de alguna manera dentro de lo que él denomina las líneas de este proyecto, porque de lo contrario no tendría ningún sentido tramitar una reforma en donde se concede finalmente como los elementos esenciales que están previstos dentro del proyecto de esta reforma. Quería decir lo siguiente, a propósito de lo que escuché de parte de la senadora Chocó. Cada vez que a mí se me habla de Chocó y lo relaciono con el tema de la salud, inmediatamente pienso que el personal de la salud que trabaja con el hospital del Chocó, si mal no esto se llama San Francisco de Asís, siempre viven en una condición de déficit. Y es que siguen trabajando, ¿no? Es una ética hipocrática gigantesca. Con 6 meses e incluso 7 meses de no recibir sueldos, siguen trabajando allí, enfermeras, médicos, médicas. ¿Y esta reforma a la salud ¿Y qué tiene que ver? eso? Traigo a colación este tema porque, y como para ir teniendo la información de cuál es la posición de los contertulios y contertulias con relación a un tema fundamental que incorpora el proyecto de reforma a la salud. Tras la epidemia, o más bien tras la pandemia del COVID-19, todos aquí en Colombia, en general, independientemente de si éramos sociedad civil, instituciones políticas, Estado, gobierno, dijimos héroes, heroínas. Ese fue de alguna manera el símbolo con el que se reconoció el papel valioso y extraordinario del personal de la salud en Colombia para enfrentar la pandemia. Pero la situación concreta es que en el marco del sistema de salud proveniente de la Ley 100, evidentemente médicos, enfermeras, en general todas las personas que trabajan dentro de la salud pública en Colombia, la salud en general,
viven en el marco de unas relaciones salariales de salarios de miseria, de salarios de hambre. Y bueno, aumentada esta crisis con situaciones como las que acabo de anotar, que me imagino que usted lo pudo corroborar allá en el territorio. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Yo no entiendo, pues porque yo no estoy en el Congreso de la República, son ustedes los que están en el Congreso. Oiga, si hay unas demandas sociales completamente justas, requeridas por el conjunto de la sociedad colombiana, a propósito de los héroes y las heroínas de la pandemia, ¿no es absolutamente lógico entender que uno de los puntos importantes de la reforma de la salud es la dignificación del personal médico en Colombia? ¿Cuál es el motivo? Yo le cambio la pregunta. ¿Esta reforma a la salud resuelve esa pregunta? Sí, lo resuelve. Lo tiene. Por supuesto que uno de los componentes, y lo ha dicho el mismo presidente Gustavo Petro, nosotros tuvimos la oportunidad en el Consejo de la Ciudad de Bogotá, incluyendo los concejales de los que hablábamos ahora, de los movimientos cristianos, tuvimos la presencia del viceministro de Salud, Jaime Urrego, que ha sido uno de los gestores de la elaboración del articulado del proyecto que presentó a consideración el gobierno de Colombia ante el Congreso de la República. Y uno de los componentes importantes, lo mencionaba, que son 5 grandes componentes los que incorpora la estructura de la propuesta de la reforma a la salud, es justamente el poder dignificar la relación laboral de los médicos en Colombia para que no estén viviendo en situaciones de penurias como estas. Y yo lo asemejaba incluso un poco en mi condición de docente universitario catedrático. Entonces trabajamos 12 meses y nos pagan 8, más o menos lo que le pasa al personal médico y al personal de la salud en Colombia. Senador Echeverri. No, yo creo que es retórica y en eso hemos coincidido. Nadie absolutamente está de acuerdo con que se violen derechos laborales o que tengamos un personal tan importante con salarios de miseria. En eso nunca ha existido duda alguna y en eso hay fila cerrada permanente de que la reforma tiene que ayudar a resolver ese tipo de situaciones. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué lo vamos a hacer? Y ahí tenemos serias dificultades porque, al contrario censo, si no se maneja el tema financiero, este es un tema también de finanzas, es un tema de administración, es un tema que tiene que cerrar las llaves de corrupción donde las haya, pero tiene que aprovechar la articulación que pueda existir entre nación, departamento, municipios y otros actores. Ahí hemos hecho unos reclamos permanentes. No, y es que a propósito de Chocó, si bien en Chocó evidenciamos las falencias del sistema, también evidenciamos la corrupción de los entes territoriales. Chocó no es un secreto a voces que ha tenido gobernadores provisionales y también la Superintendencia de Salud ha venido haciendo seguimiento a los hospitales públicos allí. Y algo que salió a la luz, también salió a la luz que no se le pagaba a estos médicos por 6 meses, pero que también la corrupción de la red pública era evidente y la corrupción también de los entes territoriales que administraban o tenían relación con la red pública era evidente. Por tanto, yo creo que en el escenario propicio para entender realmente lo básico, lo importante que una reforma a la salud debe tener en el país y el estatizar o tener ese alineamiento, aunque se ha cambiado, han habido ya unos cambios frente a un sistema mixto, como usted le llamaba híbrido concejal, también la realidad en querer fortalecer los entes territoriales y que los gobernadores, alcaldes, tengan una incidencia en la prestación de este servicio, pues va a ser delicado. Quiero detenerme en algo, concejal Cuesta, que decía hace apenas unos segundos sobre las líneas rojas, que ciertamente se han fijado de lado y lado, para preguntarle quién va a ceder, un poco leyéndole el contexto del presidente Gustavo Petro, respondiéndole a los de la U y a los del Partido Conservador: no se pueden aceptar todas las propuestas de la U y el Partido Conservador porque nos devuelven a un mundo donde privados manejan el dinero público y la salud de los colombianos solo para hacer negocios particulares. El presidente Petro necesita, esto es con votos en el Congreso, ¿quién va a ceder? Pero bien, es que lo que habría que decir es que si queremos un cambio para que todo siga igual, entonces un poco necesitamos una reforma que realmente reforme o una reforma que simplemente permita adelantar un trámite y luego poder decir por parte del presidente de la República: logramos la reforma, sin que se produzca ningún cambio fundamental. Y yo sigo insistiendo que sin duda alguna aquí la discusión de fondo es el papel de las EPS
y el tema de la intermediación. Mire, nuevamente en ese foro tan importante que se hizo ahí en el Consejo de la Ciudad de Bogotá, con la presencia del viceministro Jaime Urrego, él decía una cosa muy importante, y es que muy seguramente el presupuesto público que destina el Estado colombiano para la salud en Colombia es uno de los más robustos en América Latina. Llegó a decir, literalmente, que es perfectamente el segundo país con el mayor presupuesto público destinado a la salud. Ahora, revisando algunos datos, me encontré, por ejemplo, que en 2021, se destinaron para la ejecución por parte de las EPS un total de 66 billones de pesos, 66 billones de pesos. En ese orden de ideas, uno diría, claro, el senador permanentemente insiste con la pregunta, bueno, todo ese dechado de buenas intenciones, ¿cómo efectivamente se va a poder corregir? ¿O cómo se va a poder materializar? ¿Cuáles son los elementos de la financiación? Y estaba buscando aquí un póster, y ya lo encontré, lo promociona, entre otras cosas, a propósito de que estamos en Feria Internacional del Libro en Bogotá. León Valencia, el analista político León Valencia, se denomina La economía de los paramilitares, redes de corrupción, negocios y política. Es un libro de Mauricio Romero Vidal, seguramente el prologuista es León Valencia, y uno de los capítulos que él señala con toda claridad, León Valencia, es que aquí se demuestra cómo, por ejemplo, en el marco de ese fenómeno del florecimiento del paramilitarismo, eso todos lo supimos, imagino que el senador lo conoce mucho mejor que yo porque seguramente Antioquia fue parte de esta situación, víctima de esta situación, en donde cómo el paramilitarismo, para no entrar en discusiones ideológicas, diría yo también, que ustedes pueden decir, y también la guerrilla, terminan convirtiendo los recursos públicos de la salud en un fenómeno de corrupción que terminó siendo administrado tanto por los paramilitares como en general por todos los actores de la violencia que además se articularon con las redes políticas regionales de la corrupción. Tal manera que un poco traigo a colación esto para decir, plata sí hay, plata ha habido acá. Cuando se menciona, por ejemplo, este es un informe de la ADRES, de la página oficial de la ADRES de 2022, finalizando 2022, y dice, la cifra es absolutamente contundente, 66 billones de pesos que traslada la ADRES a las EPS para el desarrollo de la actividad de cumplimiento y garantía y responsabilidad con el derecho a la salud de los colombianos en el año 2021. Perdóneme, concejal. Mire, primero, estamos de acuerdo que hay que hacer una reforma. Y segundo, hay que hacer una reforma no para quedar peor, sino para realmente mejorar. Sería irresponsable de nosotros no plantear una reforma en la que indiscutiblemente mejoremos. En segundo lugar, el tema de la corrupción no la pueden cargar o que la estemos defendiendo o que estemos defendiendo las EPS, porque no las estamos defendiendo ni compartimos que haya corrupción. Entonces uno se pregunta, ¿la reforma cierra las llaves de la corrupción y entrega herramientas y elementos para corregir la corrupción que ha habido y que se ha señalado y de la cual nosotros somos denunciantes? Mi respuesta es absolutamente que no. Yo creo que el proyecto inclusive atenta contra cosas que funcionan. Voy a hablar, por ejemplo, aumenta el costo de la medicina prepagada, acaba los planes complementarios de salud y aumenta el gasto del bolsillo de la clase media en Colombia. Eso, por ejemplo, para nosotros es preocupante y no tiene que ver con el tema de EPS. ¿Y eso lo han hablado con la ministra Corcho? Es que el debate que hemos tenido nosotros, hemos tenido 6 meses de estudio, 8 reuniones en las que hemos participado con expertos y 4 reuniones entre los presidentes de los partidos y el presidente de la República y algunos ministros. Siempre, tengo que decirlo, siempre el presidente de la República coincide con nosotros en todos los textos y observaciones que hemos entregado. Pero no queda en el texto. Pero cuando salimos de la reunión, salen de la reunión, los que van a la reunión o invitan a esa reunión, luego llega un texto que no se compadece. A propósito de reunión, ¿usted fue invitado esta mañana al desayuno en la Casa de Nariño? No, estaba invitada a la Comisión Séptima, que ¿Y por qué no fueron? asistían. ¿Por qué no cumplieron la invitación? Por lo menos los del Partido Conservador, porque el día de ayer tuvimos una bancada y en esa bancada se determinó no participar más
hasta tanto no tener una respuesta directa del presidente. Senadora Ríos. No, María Camila, entendiendo lo que están hablando tanto el concejal como el senador, es claro que hasta hoy no tenemos un concepto de Hacienda sobre favorabilidad y viabilidad del proyecto. Si bien los conceptos no son obligatorios para la discusión de los proyectos de ley, esos conceptos de Hacienda sobre la viabilidad fiscal, hoy no tenemos un concepto, por ejemplo. Entonces, tal vez lo decía el concejal al inicio, también hay un marco legal en Colombia que en un 70% también está cubriendo todas las temáticas. Entonces, también viene el tema, ¿vale la pena una reforma o no? El marco legal, si se utilizan los mecanismos de seguimiento, control, están cumpliendo o puede suplir alguna de las falencias. Si bien la discusión ha sido todo sobre el régimen de financiamiento y la administración de recursos, eso ha sido la discusión que se ha centrado en todo el proyecto de la reforma. Sí es importante entender que hay un marco legal también que en Colombia puede incluso es ajustarse y podemos continuar también con la apuesta a que 50 millones de colombianos puedan tener una salud que sea idónea y también que accedan a aquellos que no tienen la capacidad. ¿Puedo agregar algo Señor. frente a ese comentario puntual? Yo creo que sí, lo que busca la reforma es la universalidad, el acceso, pero uno diría, en las condiciones que está presentada, en lugar de buscar mejorar los vacíos existentes, lo que hace es que nivela por la parte de abajo a la población. Daña lo que está bien y no mejora lo que está mal. Concejal Cuesta. Yo quiero hacer esta afirmación y escuchar las reacciones de los colegas. Sí a las EPS, sin que cumplan el rol... No, nosotros dijimos que no a las EPS. No, yo termino un poco mi acertijo. Sí a las EPS, sin que cumplan el rol de la intermediación financiera. Bienvenida a las EPS. Es que el tema viene, ¿quién lo va a cumplir de manera idónea? El rol de aseguramiento, ¿quién lo va, la cobertura? ¿Quién va a cumplir? No, estoy hablando del rol de la intermediación financiera. Es que no tiene sentido, de verdad. Sí, lo llaman, la ley lo llama gestoras de vida, pues es la discusión. No EPS, sino gestoras. Por eso, pero entonces... no resuelve, por ejemplo, una EPS, sí. En la EPS, por lo menos, cuando un paciente no es atendido, tiene a quien ponerle la tutela. ¿Sabe quién responde por él? En el nuevo sistema, todos responden por todos y nadie responde por nadie. ¿A quién le pongo la tutela con este nuevo sistema? No, porque no es universal, o sea, no hay responsabilidad, es directa del Estado, no hay compartida. Y lo otro es que falta por definir, y nosotros lo advertimos en el punto 2 que le entregamos al presidente, es que además las EPS no solamente eran esos temas, sino que tenían una administración del riesgo financiero grande. Y eso queda en el limbo, como si tuviéramos todos los recursos para asumir esa responsabilidad. Concejal Cuesta. Y agrego otra cosa. Bueno, listo. Sí a las EPS, sin integración vertical. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? O sea, la primera pregunta que se hace el colombiano común y corriente es, oye, pero ¿por qué tiene que haber un banco dentro del sistema de la salud? Porque no aportan un peso. La plata es nuestra, es decir, de los colombianos, del contribuyente, del constituyente primario. Somos los que aportamos esos 66 billones de pesos que se le entregaron a las EPS. Entonces, lo que la gente que no... El sentido común es el más valioso sentido del conocimiento. Es el menos de los comunes. Y que es el menos... es el que menos florece, digamos, en la gente. Pero ese sentido común se hace preguntas como si es plata del Estado colombiano, si es plata de la sociedad colombiana, ¿por qué se la tenemos que entregar a un organismo privado, llámese EPS, para que haga la intermediación? Pero si no es así, no le dan la razón a quienes dicen que es volver al viejo seguro social. Y luego voy a traer a colación Coop Salud. Salud Coop. Todos conocemos pero Salud si Coop. eso es así, como usted dice, si ese es el modelo, no le dan la razón a quienes dicen desde quienes están en la coalición, pero parecen en plan de oposición, decir, es que eso es volver al viejo sistema del seguro social. Entonces lo que trato de decir es que, trato de terminar esto. Entonces, no solamente la pregunta fundamental es ¿por qué en un sistema de salud? Voy a mencionar un ejemplo, por decir algo, Davivienda. ¿Por qué un Davivienda o un Colpatria o por qué un Bancolombia en el corazón del funcionamiento del sistema? Y adicionalmente con una gabela que se denomina
integración vertical. Y entonces inmediatamente todos los colombianos conocemos la experiencia de Salud COVID, en donde con la plata de los colombianos que administra, por ejemplo, en ese momento el FOSIGA, ahora la ADRES, sencillamente los señores de las EPS, mediante esa, entre comillas, virtuosa posibilidad de la integración vertical, lo que hacían era negocios socios, que terminaron, entre otras cosas, creando unas burbujas financieras que estallaron, como por ejemplo en el caso de la corrupción de Salud COVID. Porque son empresarios, digo, el problema no es que hagan por eso plata, no necesitamos empresarios. Funcional. Senadora Ríos. Pero aquí quiero agregar algo, y pues aquí está el senador Echeverry como vocero del Partido Conservador. Tanto el Partido Conservador como el Liberal y la U han dejado claro a la opinión pública que la integración vertical es un tema que también entienden que tiene que reformarse. O sea, ese no puede ser el motivo de la discusión. Es decir, la integración vertical ha sido concebida por los tres partidos que son de coalición y que han puesto líneas en este momento frente a la aprobación total de este proyecto de ley o la votación favorable del proyecto de ley, que la integración vertical debe ser atenuada y debe ser también parte de reforma. O sea que ese no puede ser tampoco. Yo le quiero dar un elemento muy breve, muy rápido. Míreme, esa plata no la regalan ni la pasan en un costalado para allá. Eso tiene unas auditorías y tiene unos controles. ¿Cómo será ahora que en la ley perdemos todos esos controles? Y fuera de eso creamos otros. O sea, el ADRES lo multiplicamos por miles en el país. Entonces, ahí hay unas observaciones que yo creo que no se pueden dejar pasar de largo. Esas son las líneas rojas de esta reforma a la salud por la que se mete un hombre muy influyente en el petrismo, el senador Gustavo Bolívar, ex senador Gustavo Bolívar, que le dice al presidente Petro que no se deje chantajear. Antes de la pausa, una pregunta de sí o no, concejal Cuesta. ¿Es una opción retirar la reforma a la salud? No, hay que seguirla peleando sin duda alguna, y yo espero que al final, efectivamente, sin ceder principios fundamentales de la reforma que está puesta a consideración del Congreso de la República, se logre el objetivo, porque eso va a beneficiar al conjunto de la sociedad colombiana. Créame que los colombianos, sobre todo los colombianos que viven en el 70% de los territorios de la Colombia profunda, están realmente exhaustos de la ausencia de la posibilidad del derecho a la salud. Ese es un planteamiento que se hace, que pone sobre la mesa el ex senador Gustavo Bolívar, un hombre muy cercano al presidente Gustavo Petro, que le dice lo siguiente. Hacemos una pausa, en instantes regresamos, estamos en Zona Franca. Que yo sí le digo, señor presidente, con todo respeto, no acepte el chantaje de los partidos. Si la reforma de la salud ha de salir mutilada y los derechos y los intereses de esas EPS se van a mantener, yo sí prefiero que se retire la reforma y que quede como escarnio ante la gente que los partidos políticos se atravesaron a una reforma que favorecía a todos los colombianos. Estamos de regreso en Zona Franca, gracias por seguir conectados con nosotros. Estamos esta noche discutiendo nuevamente sobre la accidentada reforma a la salud. Anoche tarde, esta imagen que van a ver en pantallas fue la protagonista en el Congreso de la República. Arribó a esa discusión la muy influyente, la primera dama, doña Verónica Alcocer. Allí se reunió con varios integrantes de esa comisión séptima, integrantes del pacto histórico, y todavía se siguen preguntando, senador Echeverry, ¿qué hacía la primera dama en el Congreso de la República? ¿Cuál era el motivo, si usted lo sabe, si nos ayuda tal vez a descifrar el misterio, qué hacía la primera dama en el Congreso de la República? Bueno, yo creo que como ciudadana bienvenida, es de puertas abiertas, es una dama respetable, creo que trató de ayudar con su cercanía con los congresistas del pacto, a estar ahí con los ministros y a buscar que no se fuera a hundir o a rechazar de tajo la reforma. Es atípico, pero en mi criterio ese no es la discusión ni es el debate. Lo que a mí me preocupa es lo que dice el señor Gustavo Bolívar, pues que nunca ha sido mi fuente, pero que irresponsablemente invita al presidente a que haga caso omiso de la rama del Poder Legislativo. ¿Los partidos están chantajeando al presidente chantajeando Petro? ¿En qué? Chantajeando ellos a los partidos, cuando le piden las renuncias a los viceministros, cuando toman unos Twitter que no se ajustan a la verdad, cuando ponen en vilo en declaraciones la fuerza constitucional y legal que tiene el Congreso de la República. Entonces, yo creo que todo ese tipo de cosas, el tema de que la primera dama vaya, el tema de que pidan renuncias, todo eso yo lo pondría en el congelador.
Yo me concentraría en la necesidad que Pero tenemos. es un condimento, un ingrediente adicional. La primera dama no es una ciudadana cualquiera, es una mujer muy activa en la política, muy influyente en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero es una ciudadana que tranquilamente podía... Cualquier ciudadano puede entrar a la comisión y reunirse con los presidentes y los ponentes. No es fácil, ella lo hace en su acompañamiento con los ministros y en su calidad de primera dama. Eso no es normal, eso no ha sucedido. Si eso estuviera en manos de una persona como el doctor Petro cuando fue senador, usted se imagina el debate en el que estaríamos, donde hubiese ido allá una de las otras primeras damas. Pero yo creo que no podemos permitir que el debate se desvirtúe. Nosotros nos tenemos que concentrar en la reforma a la salud, en que los recursos se alcancen, en que los actores sí participen, en que haya consenso y que haya respeto por la democracia. Yo no puedo decir que el Congreso me sirve cuando me aprueba las normas. Acabamos de aprobar el tema del fracking, que es una apuesta del gobierno. Acabamos de apoyar varios de los proyectos del gobierno. Estamos discutiendo con juicio el plan de desarrollo con muchos aportes y sin duda alguna creo que va a salir adelante el plan de desarrollo que lo necesita Quiero Colombia. trasladarle, concejal Cuesta, la pregunta que se hace el senador. ¿Qué estaría diciendo hoy el senador Gustavo Petro si alguna primera dama hubiera hecho lo que hizo ayer doña Verónica, ir a influir en la discusión de la reforma de la salud en el Congreso de la República? Bueno, lo primero que quiero decir es que el escenario natural en el marco de la Constitución del 91, del Estado Social de Derecho que proclamó la Constitución del 91, para adelantar procesos de reformas de carácter legal, es el Congreso de la República. De tal manera que eso es lo que ha dicho el presidente de la República. Y por supuesto el pacto histórico comparte completamente esa tesis. En segundo lugar, yo me di a la tarea de mirar esta mañana en los periódicos averiguando cuál era el motivo de la visita de la primera dama al Congreso de la República. En términos generales, lo que señalaba la prensa, bueno, una de estas prensas que ya conocemos, lo que señalaba era que en algún momento ella facilitó el espacio del Palacio de Nariño para que se agenciase y se realizara el desayuno de trabajo del que se hablaba ahora mismo en este programa. En ese orden de ideas, María Camila, yo me pregunto ¿dónde está el carácter cuestionable de una labor de buenos oficios? Pero no hubo ninguna actitud doña de Verónica chantaje. Alcocer, es cierto, es una mujer muy influyente, pero no es funcionaria pública. Hay una ministra delegataria reemplazando, que es la ministra de Trabajo, reemplazando al presidente Gustavo Petro, que está ¿dónde ausente? está la norma que establezca que ese tipo de propuesta de buenos oficios viola la ley? Viola la ley, por ejemplo, el hecho de que una persona de esta naturaleza hubiese presionado la votación, hubiese hecho ofrecimientos de esta naturaleza, pero que ofrezca la posibilidad de ser una agente de buenos oficios, permitiendo que ese desayuno de trabajo se hiciese en el Palacio de Nariño, para que, entre otras cosas, lo que usted tanto reclama se pudiese dar. Su tesis la es posibilidad, no, me refiero sí, pero y me remito, espérate, sobre los buenos oficios. Su tesis es que doña Verónica fue al Congreso tal cual lo que dice el diario El Tiempo, y me remito a esa fuente porque es la única que yo tengo. Sí. En ese orden de ideas, mi pregunta sigue siendo válida. Con ese tipo de actitudes, esa propuesta, ¿dónde viola el ámbito de la ley, el ámbito de la norma? Por supuesto que sería cuestionable, censurable y condenable comportamientos de una persona como Verónica Alcocer si efectivamente hubiese hecho constreñimientos, ofrecimientos indebidos, pero lo que reclama un poco este país es la posibilidad de que efectivamente se siga alimentando las posibilidades del diálogo en pos de la concertación que necesita la sociedad colombiana a propósito de un tema tan importante y tan sensible como el de la reforma a la salud. Pues María Camila, yo te cuento y les cuento al senador y al concejal que esta mañana también viendo los medios, porque yo no estuve dentro de la reunión para decir, fui testigo presencial de lo que estaba pasando, quiero traer a colación la sentencia C089A 94 de la Corte Constitucional frente al cargo de primera dama. Y dice, ninguna función pública se atribuye al denominado despacho de la primera dama y como este cargo no existe, ninguna persona o funcionario puede atribuirse competencia por desempeñar a su turno otras funciones, incluso a desempeñar por empleados del departamento administrativo. Es decir, el senador y yo hemos tenido en nuestras sesiones y también en el Consejo la presencia de ministros, la presencia de viceministros, de asesores, incluso de despacho, pero era sui generis. Yo creo que la primera en historia
que una primera dama entra a una comisión justo cuando se está discutiendo una reforma importante para la nación. Entonces creo que en eso sí, sin entrar pues en los chismes de pasillo, sí es bastante curioso que justo ayer, que estaba empezando toda la discusión, esta es la primera dama y no era una ministra, no tiene funciones de un cargo público. No, completamente de acuerdo. Nosotros no vamos a, digamos, a entorpecer o a meterle nuevas piezas al debate. Nosotros estamos convencidos de que hemos sido serios, de que hemos estudiado, que hemos entregado lo mejor, que queremos la mejor reforma, que hay muchas cosas que se pueden construir. Nunca hemos cerrado la puerta al diálogo, a la concertación. Hemos hecho reclamos y estamos en nuestro justo derecho, entre otras cosas. Yo creo que es una gran oportunidad para que el país en los partidos políticos encuentre de manera ordenada los debates. ¿Cuándo y en qué proyecto de ley se había mostrado esa madurez y capacidad de esas agencias, de hecho muy cuestionadas, de hecho muy deslegitimadas, de hecho con serios problemas de imagen ante la opinión pública, que hoy están cumpliendo con su función constitucional y legal, que están estudiando, que están pidiendo cifras, que es la tarea del control político, que es el deber ser de la ley, lo hagan a juicio y lo hagan a pulcritud. Bueno, ayer hubo de todo menos orden en el Congreso de la República por cuenta de la política colombiana, que es de todo menos aburrida. Muy divertida la política, muy interesante. La imagen que quedó muy tarde fue la de la representante María Fernanda Carrascal, que por un lapsus tuvo que pedir corregir la votación en presencia de Ahmed Escaf, que es el presidente de la Comisión Séptima, con quien ella ha tenido desencuentros. Vean la imagen y juzguen ustedes. Hacemos una pausa, ya regresamos. Sí, señor secretario. ¿Puedo hacer el cambio de voto, por favor? No. Ya hice el cambio de voto. Por favor, aclárame tu voto. Quiero hacer el cambio de voto, por favor. Por favor. No. Estamos de regreso esta noche en Zona Franca discutiendo sobre la reforma a la salud, las líneas rojas o las líneas azules, dependiendo el partido político, como usted lo quiera interpretar, de este proyecto que empieza a hacer tránsito en el Congreso y que ayer tuvo una primera sesión accidentada. Senadora Ríos, su reflexión final sobre la discusión de hoy. Bueno, en Colombia sí requerimos una reforma a la salud, pero no así. Necesitamos una reforma concertada, que se sustente financiera, técnicamente, y en la cual podamos tener un debate tranquilo, sin presiones, transparente y de cara a los colombianos. Buscamos que 50 millones de colombianos puedan tener un acceso a una salud justa y una salud equitativa en Colombia. Concejal Cuesta. Yo tengo fe que la reforma a la salud se convierta en ley de la República para acabar con los paseos de la muerte. ¿Usted confía que esto va a salir bien en el Congreso? Sí, tengo un pálpito que me permite pensar y sentir que sí. Ese adagio de que por el desayuno se sabe cómo es el almuerzo aquí no aplica. No aplica, porque la fe mueve montañas. Senador Echeverry. Bueno, yo me sostengo en que como está hoy la reforma, el Partido Conservador debe votarla que no y no acepta la reforma. Sabemos que el país lo necesita, pero esta no resuelve los problemas de los colombianos. Nuestra preocupación es la salud de los colombianos. Me hace caer en cuenta aquí, concejal Cuesta, que no hubo desayuno. Entonces no sabemos cómo va a ser no sabemos el menú todavía, no sabemos si va a haber mermelada. Senadora Echeverry, gracias por acompañarnos esta noche. Una feliz noche para todos y muchas gracias. Senadora Ríos, un gusto. Gracias, María Camila, a mis colegas también. Gracias, concejal Cuesta, un gusto siempre tenerlo aquí en Zona Franca. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, llegamos al final de Zona Franca. Continúa con nuestra programación habitual. A continuación, Impacto Económico. Hoy, esta noche, una entrevista no exclusiva al chat GPT. La historia de qué tanto se están aprendiendo las lenguas orientales en Colombia, la reducción de la jornada laboral en Chile y más datos para manejar su bolsillo, nuestro bolsillo. Feliz noche para ustedes, que descansen.